Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Y pues me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a mi canal, Adoradores que el Padre Busca, su servidor, Luis Soto. Con mucho gusto y amor estoy compartiendo con ustedes una vez más información que sin duda les va a ayudar. Y vamos a entrar en materia. El tema es uno de los principales que usted va a encontrar en este canal, acerca del Espíritu Santo. Y un tema que ya he tratado anteriormente en varias ocasiones, ¿el Espíritu Santo es femenino o es masculino? Bueno, aquí en este canal yo creo y estoy seguro que el Espíritu Santo es femenino. Génesis 1, versículo 26 y 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando dice que a su imagen y semejanza, dice que el resultado de esa creación a imagen y semejanza de Dios fue varón y hembra. Si Dios fuese masculino, toda su creación sería masculina, es decir, existieran en la creación puros varones. Pero fue o es una sorpresa para los lectores de la Biblia encontrarse en el versículo 27 con que Dios los creó varón y hembra los creó. Obviamente que fueron dos o son dos tipos de personalidades, masculina y femenina, los que crearon al hombre. Porque en Génesis 1:26 dice, y creó Dios a su imagen y semejanza. No, en el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Dios no lo creó solo. ¿Ok? Si Dios no creó al hombre él solo, y si hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, a nuestra, como tú y como yo. Y el versículo 27 dice que el resultado fue varón y hembra. Entonces los creadores del hombre son el Padre, Jesucristo y la Madre Espíritu Santo. Porque el resultado de la creación a imagen y semejanza de esos dioses es varón y hembra, dice el libro de Génesis. En la Biblia nos da en muchas partes más, nos da prueba de la existencia del Espíritu Santo como un ser femenino. De hecho, en el versículo 2 del Génesis, capítulo 1, Génesis 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y usted busque, investigue, y usted se va a dar cuenta que ese Espíritu mencionado en el versículo 2 es femenino. El Ruaj, mencionado en el versículo 2 del Génesis, capítulo 1, es femenino. Y usted investigue y usted se va a encontrar con esa sorpresa para muchos. Pero bueno, yo predico que el Espíritu Santo es femenino, es femenina, es el Espíritu Santo o la Espíritu Santa. Pero otras veces me he apoyado en la Biblia, ahorita me apoyé en una pequeña resumen que les hice. Pero ¿qué nos dicen los libros apócrifos, hermanos? ¿Se ha preguntado usted? ¿Los ha estudiado? Porque recuerde, le voy a hacer breve, que esos libros apócrifos formaban parte del pueblo judío, como formaban parte los otros libros de la Biblia, que vienen en la Biblia ahorita en la actualidad. Pero en un principio no existía la Biblia, hermanos. Eran rollos o pergaminos que estaban colocados o guardados en las bibliotecas de aquel tiempo. De esos rollos tradujeron la Biblia. Pero en un principio no estaba la Biblia acomodada en capítulos y versículos y en una orden de libros como ahorita. No, eran eran rollos que estaban en bibliotecas de aquellos lugares. Ahora, cuando la Iglesia Católica seleccionó los libros a través de Constantino, y entonces empezaron a hacer la Biblia, seleccionaron libros, los que hoy se conocen como canónicos.
de esa biblioteca seleccionaron libros y dejaron fuera muchos libros que obviamente perjudican a la Iglesia Católica y obviamente no los aceptaron porque contradicen los dogmas y las creencias que la Iglesia les iba a inculcar a las personas, a la sociedad, al mundo. Pero esos libros eran considerados de gran valor y muchos de ellos inspirados por la población existente en ese tiempo. Y vamos a hablar del libro apócrifo de Juan. Pues resulta que en el libro apócrifo de Juan, recuerden que estamos tratando el tema acerca del Espíritu Santo, si es femenino o masculino, y qué nos dicen los libros apócrifos sobre el Espíritu Santo. Libro apócrifo de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice: yo estoy contigo siempre. Yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el vástago. En el capítulo 1 del apócrifo de Juan, versículo 15 y 16, nos habla mención de un padre, una madre y un vástago. Y el versículo 6 del capítulo 6, disculpen, del versículo 8 de este apócrifo de Juan, nos dice: para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. Les voy a repetir las citas para que ustedes puedan constatar, buscarlo y cerciorarse por ustedes mismos lo que dicen los apócrifos acerca de la sexualidad del Espíritu Santo o de la personalidad del Espíritu Santo. Apócrifo de Juan capítulo 1 versículo 16 nos menciona al padre, a la madre y al vástago. Apócrifo de Juan capítulo 6 versículo 8: para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. El Evangelio de Felipe, en este libro se hace mención al Espíritu Santo, al Ruach, con personalidad femenina. Capítulo 6 dice: en los días cuando éramos hebreos, éramos huérfanos, teniendo solamente nuestra madre, la Espíritu. Pero al convertirnos en mesiánicos, el padre se junta con la madre. También el Evangelio de Felipe, en el versículo 17, nos dice: algunos dicen que Marián, o sea María, fue preñada por el Espíritu Santo. Se engañan. No saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás hembra fue preñada por hembra? María o Marián es de la Virgen a quien ningún poder ha profanado. Ahí nos dice claramente en el Evangelio de Felipe, tanto en el versículo 6 como en el 17, y en el 17 específicamente nos dice que hembra no fue embarazada nunca por hembra. Dice, algunos dicen que María fue embarazada por la Espíritu Santo. Él la menciona como la Espíritu Santo. Se engañan. No saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás fue embarazada una hembra por otra hembra? Muy bien. Ese es el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Tomás, o reconocido por muchos, o mencionado por muchos como el quinto Evangelio, dice lo siguiente: Evangelio de Tomás,
Versículo 44. Jesús ha dicho, quien maldice al Padre se le perdonará, y quien maldice al Hijo se le perdonará. Pero quien maldice a la Espíritu Santa, ¿escuchó bien? Pero a quien maldice a la Espíritu Santa no se le perdonará ni en la tierra ni en el cielo. Evangelio de Tomás, versículo 24. Y ahí mismo en el versículo 101 del Evangelio de Tomás, dice lo siguiente: Jesús ha dicho, quien no odia a su padre y a su madre, quien odia a su padre y a su madre a mi manera, no podrá hacerse discípulo mío. Y quien no ama a su padre y a su madre a mi manera, no podrá ser discípulo mío. Pues mi madre me parió, mas mi madre verdadera me dio la vida. Es decir, el Evangelio de Tomás dice que Jesús tiene dos madres, o tuvo dos madres. La que lo parió, lo dice en el versículo 101, el Evangelio de Tomás. Su madre que lo parió y su madre verdadera, que es la que le dio la vida, la Espíritu Santa, o la Espíritu Santo. La palabra para espíritu, hermanos, neuma, realmente es de género neutro. La palabra hebrea para espíritu ruaj es femenina, específicamente y contundentemente en Génesis 1:2. Entonces, hermanos, quise compartirle con ustedes lo que dicen, un poco de lo que dicen los apócrifos acerca de la personalidad femenina del Espíritu Santo, porque hoy en día se habla mucho del Espíritu Santo, pero se conoce poco. Y personas que se dedican a enseñar, pues enseñan equivocadamente que el Espíritu Santo es masculino, y entonces hacen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando la Biblia te reitera vez tras vez, el Padre. Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios tiene un Hijo, el Hijo tiene un Padre. ¿Y por qué no buscan la madre ustedes? ¿Por qué por lógica, si la Biblia te menciona un padre y un hijo, no sería lo lógico que existiera una madre? Bueno, pudiera decir alguien, voy a buscar a la madre. Y en el capítulo 3 de Juan, Jesús les dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Así como dice el Evangelio de Tomás, capítulo 100, versículo 101. Pues mi madre me parió. A usted ya nació de su madre en la tierra. Pero dice el Evangelio de Tomás, versículo 101, pero mi verdadera madre me dio la vida. Usted tiene que nacer de nuevo, de la verdadera madre, de la madre espiritual llamada la Espíritu Santa o Espíritu Santo, para que usted pueda entonces, es la única manera que pueda usted entrar al reino de Dios. Saludos para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Un abrazo, cuídense mucho y mis mejores deseos de su servidor Luis Soto. Y suscríbanse al canal y activan la campanita de notificaciones. Hasta pronto.